De nuevo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en la revista. Las horas extras constituyen una de las preguntas más frecuentes entre los trabajadores. Y hoy queremos abrir el espacio a través de nuestro WhatsApp 7008-2378 para que le haga todas las consultas a nuestra abogada. Muchas veces se le justifica al empleado con el usted es trabajador de confianza. En Costa Rica, un trabajador de confianza se define como aquel que ocupa una posición que implica una relación directa y de confianza con su patrono, lo que le permite acceder a información sensible y a tomar decisiones cruciales para la organización. Pero ¿qué dice el Código de Trabajo? ¿Estos empleados están o no sujetos a las mismas reglas que los trabajadores regulares? Y es que, ojo a los datos, estudios recientes revelan que aproximadamente 77 de cada 100 trabajadores en el mundo se sienten cansados, lo que pone de manifiesto la importancia de considerar todos estos temas, desde horas extras, de trabajadores de confianza. Por eso traemos el tema a colación, en tema de fondo, en compañía de la abogada María Marta Salazar. ¿Cómo está, licenciada? Hola, muy buenos días, Sergio, y buenos días pues a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Como siempre, es un gusto verla. Igualmente, Sergio, es un gustazo. ¿Cuándo se consideran horas extras en Costa Rica, licenciada? Cuando superan los límites de la jornada de cada trabajador. Es decir, si tengo una jornada diurna, el límite de horas va a ser de 8 horas al día, a no ser que sea acumulativa, que yo podría incluso trabajar hasta 9 o 10 horas por día. Cuando supero ya el límite de las 48 horas por semana en jornada diurna, por poner un ejemplo, que es la mayoría de trabajadores, ya a la hora 49 empiezo a acumular horas extra. Ahora, ¿cuál es la remuneración, el pago que se le debe dar a las horas extras en Costa Rica? ¿Está tipificado en un porcentaje exacto? ¿Cuál es la forma? La manera es que se remunera de forma de que agarras la hora y la multiplicas por 1.5, es decir, por un 50% del valor de la hora. Entonces, voy a hacer un ejemplo sencillo para que puedan calcularse el valor de la hora extra. Un trabajador recibe un salario mensual. Va a dividir esa cantidad entre 30, independientemente si el mes es febrero, por ejemplo, y tiene 28 días, o si es un mes de 30 o 31 días, siempre lo vamos a dividir entre 30. Luego, dependiendo de la jornada que tengamos, si es una jornada diurna, vamos a dividir entre 8 y ahí sacamos el valor de la hora y ese valor de la hora lo multiplicamos por 1.5. Ok, cuando hablamos de cálculo de horas extra en día feriado, la cosa cambia porque generalmente cuando son días de feriado obligatorio es doble. Entonces, en vez de multiplicar por 1.5, al ser doble, lo multiplico por 3, ese valor de la hora. Desde el punto de vista suyo, como abogada laboralista, ¿cuáles son las formas en las que buscan más los patronos escabullirse de ese pago de horas extras o lo hacen mal y no le cumplen al empleado? Ok, hay varias formas en que los patronos están haciendo malas cosas y una de esas es cuando ponemos en el contrato laboral trabajador de confianza. Entonces yo pongo trabajador de confianza y me aseguro, según yo patrono, que el trabajador me puede elaborar hasta 12 horas sin cobrar las horas extra. Pero ¿qué pasa? Que en muchos casos, cuando hay una demanda judicial, el trabajador logra demostrar que no era un trabajador de confianza y entonces puede cobrar las horas extras siempre y cuando demuestre que las laboró. Licenciada, y en ese caso, cuando me llaman trabajador de confianza, ¿qué es lo que me hace esa calidad? ¿Qué es lo que me dicen? Usted es un trabajador de confianza y a veces empoderan a la gente, pero ese empoderamiento lleva también la letrita pequeña. Tenés toda la razón. Hay muchos trabajadores que dicen con muchísimo orgullo, es que yo soy el trabajador de confianza, pero no se están dando cuenta que en realidad no lo son. Y es que el artículo 143 del Código de Trabajo establece el tema del trabajador de confianza. Sin embargo, la jurisprudencia ha venido explicando realmente qué es un trabajador de confianza y ya lo ha venido definiendo. Por ejemplo, al trabajador de confianza se le exige un grado de lealtad y honradez muy alto. Son puestos gerenciales, de administradores, son jefaturas que tienen personal a cargo, son personas que no tienen que marcar entrada ni salida, tienen un horario a discreción, porque por ejemplo pueden trabajar hasta 12 horas, pero si se quedaron trabajando hasta las 8 de la noche, al día siguiente perfectamente pueden entrar, no a la hora regular que sería a las 8 de la mañana, sino que por ejemplo pueden entrar a las 10 de la noche e irse antes. O sea, pueden acomodar el horario a su conveniencia. Entonces, cuando uno habla con un trabajador y se da cuenta que en realidad, aunque salga a las 10 de la noche, tiene que entrar al día siguiente a las 8 de la mañana y marcar
y no tiene personal a cargo y el salario es muy bajo, te vas dando cuenta que no es un trabajador de confianza, que en realidad ahí es donde el patrono se escuda en el tema de trabajador de confianza para no pagar horas extra. Ahora, ¿los contratos pueden decir trabajadores de confianza? Claro que sí lo puede decir, pero que sea pegado a la realidad, no que sea nada más en papel, ¿verdad? Las jefaturas muchas veces las disfrazan con trabajador de confianza. ¿Hasta dónde es legal? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? ¿Hasta dónde un jefe sí tiene derecho a recibir horas extras? Vamos a ver, cuando hablamos de trabajador de confianza, un elemento también crucial es que no tienen fiscalización inmediata. Entonces, estas jefaturas, si tienen fiscalización inmediata, si tienen que estar marcando, si no tienen un salario elevado, por ejemplo, es un salario, ¿verdad?, de 650,000, pero me pusieron como una jefatura. Tengo fiscalización o una jefatura directa que me está diciendo lo que tengo que hacer. Tengo que estar marcando hora de entrada y hora de salida. Qué extraño, eso no es un trabajador de confianza. Eso es que me están poniendo en el contrato o de manera verbal, me están diciendo trabajador de confianza para no pagarme las horas extra, pero en la realidad no lo soy y eso lo puedo ir a demostrar incluso en tribunales de justicia. Se supone, aquí tenemos una consulta de don Bernardo, se supone que no se debe trabajar más de 12 horas diarias, pero si no hay opción y toca, ¿cómo se me debe pagar después de las 12 horas en adelante? Vamos a ver, definitivamente es que ni siquiera la Constitución permite que un trabajador labore más de 12 horas al día. Entonces, ni siquiera va a existir una remuneración para algo que ya de por sí es ilegal. Pero digamos que vamos a tener que tomar en consideración el pago de las horas extra a 1.5. Pero es que tiene que haber un descanso de 12 horas entre cada jornada, porque si no, el trabajador no va a tener chance de reponerse. Es que todo tiene un sentido de ser, ¿verdad? Tiene una razón de ser. Lo que pasa es que ese sentido a veces no se respeta. Cuando Claro. hablamos de temas de descanso, muchas veces el trabajador, a veces he visto en empresas que salen a las 12 de la noche y ya está trabajando de una vez a las 6 de la mañana. Es decir, no se cumplió ni un descanso efectivo, porque mientras el trabajador llega a la casa, todo esto, al final se le pagan horas extras, pero no estamos contemplando el descanso. Exacto. Y también lo regañamos por si falla. Sí, y le estás causando un grave perjuicio a la salud del colaborador. Y hay colaboradoras que incluso les gusta trabajar tantas horas extra, sin importar que no están descansando lo suficiente porque realmente necesitan ese ingreso para sus salarios porque les es insuficiente para mantenerse, ¿verdad? Ahora, las horas extras, muchas veces las empresas dicen, bueno, hagamos un cambio, se las voy a pagar con vacaciones o Con lo tiempo. pactan de manera verbal. ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? Ok, no está bien compensar horas extra con tiempo. Eso está incorrecto. Es más, les voy a explicar la lógica del por qué no se puede compensar horas extra con tiempo. Porque el valor de la hora extra es mayor que el tiempo ordinario. Entonces, si yo le digo a un trabajador, ok, labóreme horas extra hoy, pero mañana o le doy el viernes libre o lo dejo que salga antes el viernes, etcétera, ya el trabajador no está siendo compensado de la manera correcta, porque se compensa con el 50% más de la hora por 1.5. Entonces ya no me están compensando bien y además está totalmente prohibido compensar horas extra con tiempo. Si usted tiene alguna consulta para la abogada en temas de horas extra, también cualquier tema laboral se lo va a responder. Es de las mejores para responder Ay, todos muchas estos gracias, temas. Sergio. Las horas extras cuentan en el cálculo de los beneficios laborales. Hablemos de aguinaldo, bono escolar, que lo acaban de pagar. Hay un montón de cosas. Claro que sí, y eso es muy importante que lo tomen en cuenta porque, vamos a ver, las horas extras son parte del salario, ¿ok? Son parte del salario. Entonces, también hay muchos errores que cometen patronos que me pagan por aparte las horas extra y no se ve reflejado en la planilla, ¿verdad? En lo que me están pagando, por ejemplo, lo reportado en la caja. Entonces, a mí me tienen que reportar bien esas horas extra, porque al final, para los cálculos de aguinaldo, de pago de vacaciones, se tiene que ver reflejado los salarios con las horas extra, e incluso en los cálculos de la liquidación, y eso es un error muy frecuente que se ve. Pero seamos sinceros, María Marta, muchas veces la gente con tal de mantener su trabajo aceptan condiciones que no son las mejores y ya cuando llega un despido, una liquidación, se dan cuenta que se cometieron todo ese montón de errores, pero dicen, al final lo acepté. Puede reclamar el trabajador y decir, acepté todas esas malas condiciones por mantener mi trabajo y el Ministerio de Trabajo o el tribunal va a decir, sí, se lo acepto. Vamos a ver, claro que sí. Hay muchísima jurisprudencia y muchísimos casos. De hecho, una gran cantidad, no podría decir que la mayor, pero una gran cantidad de casos que están en tribunales de justicia son justamente por demandas por cobro de horas extra que no le fueron pagadas al colaborador. Pero eso sí, voy a aclarar una cosa. A ver,
primero que nada, una cosa es que yo labore horas extra porque el patrono me la solicitó. Y otra cosa es que yo labore horas extra porque no me está dando tiempo, porque yo estoy haciendo otras cosas en medio de la jornada laboral, porque estoy cometiendo errores frecuentes. Entonces, en esos casos no aplica pago de horas extra. Pero cuando el patrono a mí me está pidiendo que yo labore las horas extra, yo tengo cómo demostrarlo. Esas son las horas extra que los patronos van a tener que pagar en demandas judiciales. ¿Es obligatorio que yo cumpla las horas extras en caso de que me niegue a hacerlo, de que diga, no, para ese día tengo un evento, tengo una actividad familiar? ¿Yo le puedo decir al patrono no las puedo hacer y no se pueden tomar represalias en mi contra? Vamos a ver, también es importante saber esto. No se puede obligar a un trabajador a laborar horas extras. Sin embargo, hay unas excepciones, porque en Google usted va a meterse y poner, me pueden obligar a trabajar horas extras y te van a decir que bajo ninguna circunstancia es obligatorio elaborar horas extras, pero sí hay excepciones. Por ejemplo, una necesidad imperiosa del patrono, y eso está establecido en el Código de Trabajo. Yo tengo una emergencia, es decir, ejemplo, se me está inundando la oficina, se está quemando la oficina y necesito, ¿verdad? Se está inundando y necesito sacar las impresoras, el equipo. Y yo le digo al patrono, yo ya me voy, buena suerte. Entonces tengo una emergencia, está pasando un siniestro, está pasando algo y yo necesito, ¿verdad?, sacar antes de que se termine de inundar la oficina, pues el equipo para que no se dañe. Entonces perfectamente se me está obligando a trabajar horas extra, es una necesidad urgente, etcétera. O maquinaria que se dañó, necesito como patrono cumplir con un pedido urgente porque si no incluso puedo quedar mal y hasta podría quebrar como empresa porque es un contrato muy importante con el que debo cumplir. Entonces yo le aviso al trabajador, con 48 horas, 24 al menos de antelación, necesito que me elabore las horas extra. Si el trabajador se comprometió a elaborar las horas extra, las tiene que elaborar, porque también ya asumió un compromiso previo. Tenemos más consultas. Aquí está la de Luisa. Dice que las horas extras se pagan solo si son de tiempo extraordinario. Es decir, que la labor se haga, que no es una labor normal dentro del puesto, sino algo que surge de manera extraordinaria. ¿Es así o aplica cualquier hora después del horario laboral? Aplica cualquier hora después del horario laboral. Es una jornada extraordinaria, por eso se le llama extraordinaria, porque se labora fuera de la jornada laboral, horas extra. Aquí hay bastantes consultas. ¿Cuál es el mínimo a pagar por horas extras en la madrugada? Ok, es importante tomar en cuenta primero que nada el tema de las jornadas, Sergio, porque vamos a ver, en el día la jornada diurna no debería superar las 8 horas, insisto, siempre y cuando no sea acumulativa. En la jornada mixta vamos a tener un máximo de 7 horas por día. Es decir, 42 horas semanales. En la jornada nocturna vamos a tener un máximo de 6 horas por día, es decir, 36 horas semanales. Y las horas extra no se pueden laborar mientras sean labores insalubres o muy peligrosas. Entonces, él pregunta el tema de la jornada nocturna, entonces ya sabemos que no puede superar las 6 horas, entonces a partir de la hora número 7 yo ya empiezo a acumular horas extra en jornada nocturna. Hay trabajos donde no se tiene un suplente o una persona, qué sé yo, la persona que hace mi función por la tarde no llega. En ese caso me piden que me quede durante una semana, doble turno. ¿Doble turno implica doble salario o ahí se entra con el tema de horas extras? Porque hay dobles turnos que a veces se hacen eternos, ¿verdad? Vamos a ver también, eso es un tema que es muy delicado, porque ¿cuánto tiempo un trabajador puede aguantar doblar turno? Eso es totalmente poco saludable para un trabajador, porque si no se está dando el descanso mínimo de las 12 horas, entonces ya se está transgrediendo la ley. Y sí se pagaría horas extra, pero está bien, Sergio, un día. Pero si no, el patrón no tiene que buscar un reemplazo. ¿Cómo? De afuera. Tengo que traer a alguien externo. Yo no puedo poner a un trabajador de manera permanente a doblarme turno, porque ¿a qué horas va a descansar el trabajador? Lo voy a quemar. Aquí hay mucha gente, María Marta, que nos mandan el tema de que les dicen de una vez en el trabajo, desde que los van a contratar, que no les van a pagar horas extras. En esta empresa no se pagan horas extras. ¿Cómo tomo eso? Al final la gente necesita trabajar y sí, usted me va a decir, existen códigos que lo protegen a uno como trabajador, pero al final si agarro, voy al Ministerio de Trabajo, si comienzo a darle problemas a un patrono, es probable que me vaya. Muchos trabajadores toman una estrategia muy buena y es que tiene toda la razón esta persona que está diciendo,
sobre la frase que le dicen, aquí no se pagan horas extra desde la entrevista de trabajo. Esto no es legal. O sea, un patrono no te puede decir, yo no te voy a pagar las horas extra, aunque te las pida que las labores. Eso no es legal. Pero entonces la estrategia que muchos trabajadores hacen es que van guardando todas las pruebas, ya sea documentales, WhatsApp, correos electrónicos, llamadas, todo lo que demuestre que laboró horas extra, van haciendo toda una bitácora durante años incluso, y cuando termina la relación laboral ahí es donde interpone la demanda. Ve usted qué caso más interesante el de Andrés, una jornada laboral donde se trabaja de lunes a viernes, entra a las 8 de la mañana y sale a las 6 de la tarde para no trabajar sábados, son 50 horas semanales y uno le reclama al patrono por esas 2 horas extras porque son 48 horas a la semana, exacto. Pero el patrono dice que les da el desayuno y el almuerzo entre la semana. Ahí tenemos que hacer la diferencia, esto es viable. Es válido el tema de desayuno y almuerzo porque ahí entran un montón de jurisprudencias que hay que analizar. Vamos a ver, hay que tomar en cuenta también que la hora de almuerzo no se toma en cuenta como una hora adicional, ¿verdad? Eso es importante, el tiempo de descanso. Cuando yo tengo un horario y tengo una hora de almuerzo, significa que yo puedo salir del recinto de trabajo, hacer un mandado, etcétera. Cuando tengo una hora de almuerzo, esa hora no se cuenta como tiempo efectivo elaborado, ¿ok? O sea, 8 horas más la hora de almuerzo serían 9 horas dentro de mi trabajo. Exactamente, que muchas personas les pasa que tienen ese tipo de jornada. Entonces, tienen una jornada de 9 horas, pero en realidad no se cuenta la hora de almuerzo. Eso es una jornada discontinua, se llama, porque paro de trabajar para salir a almorzar y ya vuelvo otra vez a laborar a la 1 de la tarde, por ejemplo. Ahora, cuando hablamos de jornada continua, es media hora que yo tengo de almuerzo. Entonces, esa media hora sí se toma como tiempo efectivo de trabajo. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta este trabajador, porque creo que me da la impresión de que podría estar ahí metida a la hora de almuerzo. Pero si el tema entra también donde le dan la comida al trabajador, donde hay un comedor dentro de la empresa, le dicen, tenga, aquí está la comida para que vaya a almorzar, ¿entra de una manera diferente en la ley? De igual forma, si te están dando la hora de almuerzo, es optativo por parte del trabajador si come ahí o no. O sea, perfectamente el trabajador puede decir, yo no quiero comer hoy aquí en el comedor, voy a salir a hacer un mandado al banco, voy a salir a comer a otro lado. O sea, perfectamente, cuando tiene esa hora, puede hacer lo que quiera durante esa hora que tiene. Vea la consulta de Andrea, si yo salgo a las 4 de la tarde, me pueden decir a las 13:50 que me quede extreando solo porque al patrón se le olvidó que no tenía cómo cubrir el puesto. Es un error de él, pero después pueden decir que yo incumplí. No necesariamente, porque si la persona ya está cumpliendo con su jornada laboral, con su horario, perfectamente podría decir, patrono, yo no me puedo quedar. Yo no me puedo quedar, y ahí es donde perfectamente el trabajador no estaría obligado a elaborar horas extra, porque puede tener un compromiso. ¿Qué pasa si tiene que ir a recoger a un hijo al colegio, a la escuela? ¿Quién lo va a recoger si no es el papá, que ya se comprometió, o la mamá? Entonces, el patrono no puede obligar a ese trabajador a quedarse, y tampoco le podría decir al trabajador, es que es su culpa porque el otro trabajador no vino y ahora ¿quién me cubre el puesto? Patrono tiene que ver cómo hace. Pero también, como decía una amiga mía, está la realidad real. Esos enfrentamientos van generando desavenencias entre los colaboradores y el patrono, y al final dicen, no es que este colaborador no me sirve, está dando algunos problemas. ¿Cómo documento todas esas cosas para al final defenderme en caso de que ocurra? Guardamos toda la prueba documental, es decir, donde el patrono me solicita que yo labore horas extra. Y ojalá incluso, si me lo pidió de manera verbal, yo mandarle un correo al patrono al día siguiente, ese mismo día, constituir prueba de, mire patrono, yo este día le pude cubrir ese turno, pero yo no voy a poder seguir cubriéndolo porque yo a las 4:30 de la tarde tengo que pasar siempre por mis hijos a la escuela, por ejemplo. Vamos al tema de las horas de confianza, licenciada. ¿Cómo es que se determina, o más bien la persona de confianza, cómo es que se determina que una persona es de confianza? ¿Quién es el que lo determina? Esto ya está determinado, como había indicado, por la jurisprudencia que ha ido ampliando este concepto. El trabajador de confianza lo podemos ver en administradores, gerentes, personas que se les solicita que tengan un grado de lealtad y honradez muy grande, que tienen muy buenos salarios, que tienen generalmente personal a cargo. Entonces, imaginemos que es el gerente de una empresa, no tiene que marcar
hora de entrada ni hora de salida, no tiene fiscalización o supervisión inmediata, no tiene una jefatura inmediata, no tiene que estar rindiendo cuentas de por qué llegó 10 minutos tarde, de por qué salió antes. Pueden trabajar hasta 12 horas, eso no significa que la jornada siempre va a ser de 12 horas, sino que algunos días podría ser de hasta 12 horas, pero ya son unos puestos que por la responsabilidad y las funciones que tienen, o sea, aplica para trabajador de confianza, pero no cualquier jefatura o cualquier administrador de una tienda va a ser trabajador de confianza. Ahora, si soy trabajador de confianza, ¿puedo hacer horas extras también? Se podría hacer, pero insisto, el tema es que va a superar las 12 horas. Y entonces otra vez volvemos con el grave problema de cuánto tiempo de descanso le queda a ese trabajador de confianza. Si yo ya excedí o ya pasé hasta las 12 horas que tenía para laborar y sigo trabajando, ¿cuántas horas más voy a trabajar? 20 horas. O sea, Ahora, ya superé las 12, voy a trabajar 16, 20, ¿a qué horas duermo? los códigos de trabajo y las leyes en Costa Rica, pues muchas veces no son retroactivas. Nos dicen, usted tenía que estar enterado de la situación. Muchas veces la persona no está enterada de todas estas situaciones. A la hora de que la despiden, a la hora de que se renuncia, ve que se vulneraron un montón de derechos. ¿Cuánto tiempo tiene para reclamar? ¿Van a prescribir esos derechos y todos esos incumplimientos? Si tienen una prescripción, por ejemplo, el tema de trabajador de confianza, de horas extra, al momento de la finalización de la relación laboral, ya sea por una renuncia, por un despido, tienen un año a partir de la finalización de esa relación laboral para reclamar sus derechos, para interponer una demanda. Insisto, hay muchísimos casos de demandas de trabajadores de confianza que en realidad no eran trabajadores de confianza y logran demostrarlo en tribunales. Tema de horas extra, trabajador logra comprobar que trabajó horas extra y que patrono se lo solicitó tal cual. Y han sido ganadas en tribunales, porque muchos trabajadores creen que porque tienen una posición de desventaja, porque el patrono tiene más plata para contratar un buen abogado y el trabajador no, entonces que van a ir a perder en un juicio. Pero eso no es así. Quien tiene las mejores pruebas, la mejor teoría del caso y lleva unos argumentos muy válidos para demostrar su teoría del caso, gana el juicio. En caso de personal que tenga que viajar, nos pregunta un amigo cómo se calculan las horas extras si por la lejanía tardan más de las 8 horas entre el labor y el viaje, o bien si debe dormir en algún hospedaje. Hay muchos trabajos que envían a la gente a que vaya, haga tal cosa en Guanacaste, por ejemplo, y ya pues implica toda una distancia. Hay criterios de la Procuraduría que indican que el tiempo de traslado no son horas extra, entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Buenos días, ¿qué pasa si yo en mi hora de almuerzo salgo? Hay trabajos que si usted sale afuera, la póliza no lo cubre. La póliza le va a cubrir siempre y cuando esté consignado con el patrono que la persona tiene que hacer trabajos fuera del centro de trabajo. O sea, recordemos que las pólizas de riesgos de trabajo van a cubrir cuando un trabajador haga traslados incluso del trabajo hacia la casa o de la casa hacia el trabajo, o igual si lo mandan a hacer algún tipo de gira, tiene que ir a visitar a algún cliente, etcétera. Todo eso está cubierto por la póliza de riesgos del INSS mientras esté dentro del horario laboral y demás. ¿La póliza de riesgos del trabajo establece los horarios de la persona? Es que todo eso va a estar establecido en el contrato de trabajo, pero de igual forma el patrono va a emitir también una boleta al INSS y va a explicar las razones por las cuales el trabajador se estaba laborando, por ejemplo, fuera de la jornada. Sí, es que se le pidió que laborara horas extra y el trabajador debía trasladarse a cubrir una reunión con un cliente a tal lugar, y entonces se va explicando la situación. Ahora, las pólizas también se gastan, es uno de los temas que la gente no se sabe. gasta. ¿Sí o no? No se gasta. La póliza de riesgos del INSS de trabajo no se gasta. Pero ¿qué pasa cuando sucede un accidente en el trabajo y le dicen de pronto ya no hay más dinero para la operación? He visto casos. No cubre un monto máximo. El tema acá es que seguro estás pensando en el seguro obligatorio, el SOA, el seguro obligatorio de automotores, que es una póliza que cubre en caso de que hasta un monto de 6 millones aproximadamente en caso de accidentes de tránsito, pero no tiene que ver con el seguro de riesgos de trabajo. Entonces, si la persona sufre un accidente laboral, le tiene que cubrir hasta donde sea y con la mejor atención. Es correcto.
Vamos a ver, aquí nos preguntan, en mi empresa me dicen que no me pagan horas extras porque ya están calculadas en mi salario. ¿Eso es correcto? ¿Cómo fue la pregunta? En mi empresa me dicen que no me pagan horas extras porque ya están calculadas en mi salario. No, no es correcto. No pueden estar calculadas en el salario. Ya usted tiene delimitado un salario y recordemos que lo que se elabore más allá de la jornada que usted tiene establecida son horas extra. Eso también, qué bueno que una persona preguntó eso, porque eso también se le dice a muchos trabajadores y muchos trabajadores se van en esa cáscara de banano creyendo que ya están calculadas las horas extra, pero eso nunca va a pasar, porque como un patrón no va a saber cuántas horas extra le va a trabajar un colaborador. ¿Qué pasa también, licenciado, cuando me dicen trabaje por objetivos, pero me ponen una carga de objetivos que es de este tamaño y no los puedo cumplir? Necesito más tiempo. ¿Puedo reclamarle al patrono? Necesito más tiempo, necesito hacer horas extras. Ya le voy a preguntar si las puedo hacer en la casa, pero en ese caso, cuando necesito hacer muchas más funciones en un objetivo que me plantean que a veces son imposibles. Claro que sí. Es más, imagínense que hay muchísimas personas que no están logrando cumplir con las funciones que les asignan dentro de su jornada laboral. Muchísimas. Entonces, el patrón incluso les ha dicho, bueno, déjelo hasta donde puede con tal de no pagar horas extra. Pero hay patronos que le exigen al colaborador que tiene que terminar esos proyectos, esas funciones. Entonces, ahí es donde el trabajador puede demandar, siempre y cuando demuestre donde el patrono le solicitó que elaborara esas horas extra. La carga de la prueba la tiene el trabajador, entonces tiene que demostrar también que elaboró esas horas extra, presentando los informes, presentando correos electrónicos, WhatsApp, llamadas, etcétera, que fueron fuera de hora de la jornada laboral. En ese caso, la prueba, usted señala que es muy importante. ¿Cuánto pesan los mensajes de WhatsApp? ¿Cuánto pesan las llamadas? Inclusive, ¿puedo llamar a mi patrono si sé que se están cumpliendo algunas cosas y grabar esa llamada? Las grabaciones solamente son válidas cuando yo le pido permiso a la otra persona y queda incluso dentro de la grabación que la otra persona autorizó para ser grabada. Si no, no sirven como medio de Sería prueba. una espuria. Exactamente, sería prueba ilegal o prueba espuria. También los testigos funcionan mucho. Hay muchos colaboradores que salen del trabajo y que eran ex compañeros de trabajo y se sabe que se tenía que trabajar horas extra. Entonces la prueba testimonial también es muy válida, así como la prueba documental. Siempre vayan guardando todo lo que son mensajes de WhatsApp donde le solicitan que elaboren horas extra, correos electrónicos, y si no, también ustedes mismos confeccionen como trabajadores la prueba. Es decir, hacer un mensaje por correo electrónico, mandar un WhatsApp de jefe, ya terminé lo que me solicitó, y da la casualidad que lo está mandando a las 10 de la noche porque a esa hora terminó de trabajar. Entonces ahí ya queda una prueba, vayan guardándolas, porque el grave problema de muchos trabajadores es que termina la relación laboral y se quedaron sin pruebas para demostrar que trabajaron horas extra y no tienen cómo demandar. Vamos de nuevo al trabajo de objetivos. Me dicen que cumpla con tal tarea, pero no la logro cumplir. Tengo que llevarme hasta la computadora para la casa a trabajar. El patrón no me quiere reconocer que son horas extras, pero si estoy haciendo el trabajo desde la casa, sí sería una hora extra. Donde sea que usted esté cumpliendo con el trabajo va a ser hora extra, no importa si usted se tuvo que llevar el trabajo a su casa. Pero ojo, qué importante, si usted no logra terminar el trabajo, pregúntele al patrono, patrono, tengo que terminarlo. Porque patrono perfectamente podría decirle, no me elabore esas horas extras, no se preocupe, termínelo mañana entonces, dentro de su jornada laboral. Entonces, las horas extra tienen que ser con previa autorización del patrono. Yo trabajo en un call center en horario de 12 a 6. Desde la casa muchas veces, por falta de personal, no quieren contratar más gente. Nos piden extras a las 6 de la mañana para conectarse a esa hora y ayudar porque hay volumen de llamadas. ¿Eso se puede hacer? Si se puede, si el colaborador está anuente a elaborar las horas extra, es posible. Ahora, insisto, no cualquiera va a estar obligado. Perfectamente un trabajador puede decir, yo no puedo elaborarle esas horas extra, patrono, pero hay otros trabajadores que sí están dispuestos a elaborar las horas extra. ¿Qué pasa cuando llega un despido porque el patrono siente que yo no estoy disponible, o que dicen no está tan comprometido con la empresa, porque no hace horas extras, porque no están los tiempos extraordinarios que le estoy pidiendo, pero al final hay gente que tiene otro trabajo? Hay gente que tiene otras funciones y no puede estar yendo a reuniones por la tarde, no puede estar yendo a un montón de cosas que se le asignan fuera de horario. Habría que valorar las condiciones en las que se dio ese despido para ver si el despido fue ilegal o no. Pero un patrono también perfectamente podría recurrir a un despido con responsabilidad patronal
si considera que el trabajador ya no le funciona. Y ese es el miedo de muchos trabajadores, ¿verdad? De que tienen que estar disponibles, de que tienen que estar con la camiseta, como decimos, ¿verdad? Con la camiseta, pero entonces es trabajando todo fuera de jornada laboral, no me están pagando las extras, o sea, me tienen en condiciones muy malas, tengo problemas ya de salud. Entonces, ¿hasta dónde también ese trabajo es sano? ¿Hasta dónde yo tengo que permitir que un patrono me exija tanto? Porque si no, entonces ya yo tengo advertido que si no me van a despedir porque al trabajador del mes, al otro trabajador que no cumplió con eso al mes anterior lo despidieron, entonces ya yo tengo miedo de que siga yo. Esas son cosas que un trabajador tiene que valorar y por eso también es tan importante que reciban asesoría. Hay asesoría gratuita, incluso en el Ministerio de Trabajo, en la Defensa Pública, hay abogados gratuitos y si no también pueden contratar a un abogado por aparte para que evalúe el caso y muy importante, si yo estoy trabajando horas extra y no me las están pagando, que sería parte de mi salario, hasta podría terminar el contrato con responsabilidad patronal, o sea, por medio de un abogado con ayuda, podría hasta presentarle al patrono una terminación de contrato de trabajo, de finalización de contrato de trabajo con responsabilidad patronal y reclamarle al patrono que me pague la liquidación completa porque no me pagó el salario completo, porque me exigía laborar horas extra y no me las pagaba. Licenciada María Marta Salazar, muchísimas gracias por acompañarnos. Los números de la licenciada aparecen en este momento en pantalla. Una charla extraordinaria donde sí la ven. Eso es lo que me encanta. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto ayudarles. Siempre, un placer. Muchísimas gracias a la licenciada por acompañarnos. Nosotros vamos a continuar con más. ¿Y quién sigue por ahí?